Muchas gracias, Sofi. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 8:05 hora local, y entonces arrancamos con las perspectivas económicas y empresariales eh, que acontecen en este contexto mundial que nos tiene a todos siempre súper atentos y que en qué medida nos condicionan a las decisiones de negocio en Guatemala. Eh, para el año 20, la más rabiosa actualidad y qué tendencias hay para el 21. Pues bien, hemos dividido la presentación en tres bloques, uno menos de lo habitual e intentando, por lo tanto, ir con un poquito más de pausa y al mismo tiempo que dejemos un poquito también de espacio antes de la presentación, la segunda presentación a cargo de Mario para vuestras preguntas, debate, inquietudes, ¿vale? En este bloque, cómo no, lo mismo que hicimos en noviembre de hace 4 años, pues tenemos que hablar de las elecciones de Estados Unidos. En este caso, obviamente no han terminado al 100%. Lo que tenemos es que las bases demócratas se han movilizado, eso unido a la gestión de la pandemia ha hecho que en menos de un año, cuando todos los sondeos daban la reelección de Trump, con muchas probabilidades, ha ido perdiendo cuota y a fecha de hoy, pues realmente ya habría sido relevado eh, por los demócratas. Y en este, por el tándem Biden-Harris, ¿no? Un buen tándem y que ha surtido sus efectos. Los titulares serían que el America First, los demócratas lo van a querer seguir haciendo. No quiere decir que no sea importante para ellos todos los estados y toda su población, pero obviamente sin la forma de actuar de Donald Trump, sin esas maneras, puede ser que eso mejore las relaciones con el continente de América Latina, obviamente con México y también con la Unión Europea. A fecha de hoy, ni China ni Rusia se han pronunciado para, eh, digamos, dar la bienvenida a Biden, ni tampoco han hecho ningún tipo de ruido, e incluso tampoco ha habido, como en su día pasó en las elecciones anteriores, pues que hubiese ninguna intromisión por parte de un gobierno externo. En el caso de la Reserva Federal es importante, no todos los analistas de la prensa lo están diciendo, pero la Reserva Federal como organismo independiente ha tenido poco protagonismo y ha seguido en un sitio con un perfil técnico y además con una gestión de la crisis, como vamos a ver ahora, desde el punto de vista de liquidez y desde el punto de vista de supervisión bastante correcto. Y con sus decisiones en materia de tasas de interés, como también vamos a poder analizar en el tercer bloque. El impeachment se apagó en el Senado, pero sí es cierto que, y lo ganó obviamente Trump con la mayoría republicana que tiene en el Senado, pero fue perdiendo probabilidades de reelección en este último año. Las elecciones claramente han sido un referéndum hacia la política de muros y de la forma de actuar con colectivos, digamos, menos favorecidos a nivel de todo Estados Unidos. La Cámara Baja inicialmente es de los demócratas. Siempre recordemos en cualquier caso que no hay un voto de partido a piñón fijo, es decir, que tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta en el Senado, que sería ahora mismo republicana, o estarían en tablas esperando al estado de Georgia, pues habrá que ver luego durante el paso de los años hacia dónde, dependiendo de la legislación y de la jurisprudencia, cómo se decanten cada uno de los gobernadores, ¿no? Representantes. El 6 de enero ha anunciado ya Georgia, el Estado de Georgia ha dicho que va a repetir el 5 de enero votación.
En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta dos fechas muy importantes. El 6 de enero, en el calendario, se hace el recuento de votos para el Congreso. Se supone que Georgia llegaría a tiempo. Y previamente, el 8 de diciembre, se acabaría el plazo normal, estándar, en el cual se resuelven las disputas sobre recuento de votos y se confirma el vencedor. Si para entonces no ha terminado el recuento en algún estado, no se aceptan esos resultados y que tendrían que ser corroborados el 14 de diciembre, luego ya esperando a las fechas del 6 de enero, recuento de votos en el Congreso, y del 20 de enero, que sería la toma de posesión. Aquí entonces vamos a tener todavía unas semanas, casi 2 meses, con Donald Trump intentando pelear jurídicamente, como todos hemos escuchado en la televisión y en las noticias, el no salir de la Casa Blanca. Bueno, nos podemos encontrar en un gobierno de una economía avanzada con una paradoja, que aunque ha tenido una participación de las más elevadas de la historia, casi el 67%, pues que al final se busque que sean los tribunales y los abogados los que determinen cómo termina el resultado electoral. Esto es un poquito fuera de nuestros tiempos, pero es legalmente lícito, ¿vale? En este caso, de momento los electores lo que sí han dicho en las urnas es que sí habría un relevo y cambio de valores para estos 4 años. Vamos a poner esto un poquito más pequeño. Ahí. Los dos candidatos han tenido una cantidad de votos importantísima. Biden, 74 millones de votos, Donald Trump, 70 millones de votos, 4 millones de diferencia, pero obviamente en ambos casos muchísimos votantes, como digo, mucha participación. Esto ha sido importante. A mí me ha sorprendido en lo personal. No ha habido pasividad, ha habido una muy fuerte reacción a lo que estaba ocurriendo. Las masas, el ruido que había en la calle sí no se ha quedado en plan pasota de pasotismo, sino que ha llegado también a las votaciones y, por supuesto, a todo el sistema de correos. Y bueno, de momento la Cámara de Representantes pinta azul, pinta demócrata, y en el Senado falta ver qué pasa con esos dos escaños que de momento no terminan de decantar la foto final. Y ha sido muy relevante el varapalo que se ha llevado a los republicanos en Wisconsin, Michigan, Filadelfia, en donde han retomado los demócratas esos estados, ¿vale? Bueno, esa es la situación en la que estamos. Desde el punto de vista de qué vamos a encontrarnos en el 2021, bueno, ganen los tribunales o ganen los electores, no lo podemos saber, pero sí lo que sabemos es que va a haber un cambio, ya sea con Biden o sin Biden, porque esto ha sido un golpe sobre la mesa contundente. Y entonces parece que al gobierno de Donald Trump, en el cual prácticamente ya no tiene dentro de su gabinete, salvo a su yerno, a ninguno de las distintas personas que va nombrando y que va cesando, bueno, pues ahí demuestra un poco los americanos como que ese talante no es el que mayoritariamente gusta, al margen de programas de gobierno. Y eso ha quedado patente. También con los distintos socios que deben actuar, el propio Reino Unido está muy preocupado por cómo dio un paso al frente con la gestión estadounidense de Donald Trump y fue por la línea del Brexit y cómo iba a tener un acuerdo preferencial Reino Unido con Estados Unidos, pero eso no se llegó a concretar, ¿no? Entonces, ahí es donde en los próximos años lo que sí encontramos es que hay que retomar los lazos comerciales, hay que manejar el comportamiento de otra manera
y obviamente sería más fácil con un gobierno demócrata, como dicen los analistas, pero aunque quedase un gobierno republicano, habría mucha crítica dentro del partido a la hora de seguir manteniendo esta línea de muros, ¿no? La pandemia dejó unos pendientes muy claros en todos los gobiernos desde hace meses. En Estados Unidos también lo fue. Y además ha dejado unas cicatrices. Y vamos a irlas pues puntualizando, ¿vale? Con la pandemia pasaron a un segundo plano aspectos del nivel externo, como eran en la segunda fase del acuerdo comercial Estados Unidos-China. China dejó muy claro que hasta que no hubiese un nuevo presidente, diciembre o enero, no continuaba. Por lo tanto, eso seguirá parado. Por lo tanto, no tenemos más ruido. Si me preguntáis qué pasaría en el 2021, se retomaría, sí, con un nuevo presidente y ya veremos por dónde van esos ajustes. Esos ajustes, recordar que los tenemos en las subvenciones a productos agrícolas, los asuntos cambiarios con la moneda y en la tecnológica Huawei, que son los principales roces por las que empezaron esa política de aranceles y de restricciones al movimiento comercial, antes ya del tema de la pandemia. Las curvas de tasas de interés de Estados Unidos ya no preocuparon. En la última etapa habían dado lugar a muchas líneas de texto en la prensa y muchos debates en televisión. Y la crisis económica no vino por la curva de tasas de interés, sino por un shock sanitario, ¿no? Y Boris Johnson, lo que he comentado, pues está también a la espera de ver si avanza en lo comercial con Estados Unidos, pero no se hará hasta a partir de enero 21. ¿Qué tenemos que seguir atentos a nivel interno por el momento en Estados Unidos? Queda una sociedad dividida políticamente, la gente habla de polarizada, otros de fragmentada. La verdad es que lo que me trasladan familiares y amigos desde Estados Unidos es bastante triste la situación en ese sentido, incluso con polémicas, ¿no? en determinadas reuniones por el sesgo político, ¿no? La economía está afectada a medio plazo por la pérdida de capital productivo, es evidente. Podemos, como vamos a ver en los gráficos, estar atentos a lo que es el repunte en forma de V, pero lo que sí es cierto es que hay pérdidas de recursos y de empleos y, por lo tanto, la reconstrucción de esa cicatriz sanitaria pandémica va a medio plazo. No hay que leer la economía ahora mismo en tasas, las tasas nos van a engañar, lo vamos a ver en la gráfica trimestral, un trimestre muy malo, un trimestre muy bueno, sino que detrás de eso hay un comportamiento a medio plazo un poquito mucho más complicado y más en unos sectores que en otros, lo mismo que podemos estar viviendo en la economía nacional en Guatemala, ¿vale? Sube la tasa de desempleo, no al nivel pico del 17%, pero sí al 8%, el doble que teníamos antes de la pandemia para este año 2020, y sobre todo se van a quedar unos desequilibrios de déficit y de deuda muy severos. También va a pasar en Guatemala, en Centroamérica, en Europa, y eso, digamos, invita al medio plazo. Hay que hacer un reajuste de este salvamento de la economía al que se ha acudido con déficit y con deuda, pero va a tomar un medio plazo. Y hay que tener cuidado para que los mensajes y las acciones sean muy buenas, y esto aplica para cualquier economía, porque las calificadoras de rating van a estar muy atentas a revisar, como ya se está viendo por la parte de Moody's en Guatemala. Así que habrá que poner las barbas en remojo. Y sí, se espera que se retomen las relaciones comerciales y los acuerdos ante cambio climático, porque también es una cuestión que uno de los líderes mundiales, o el primero, si ponemos de segundo a China por el momento, pues que no tenga un acuerdo, digamos, con el planeta, ¿no? Entonces, estas cifras, bueno, pues estas cifras
lo que tenemos aquí son el empleo de Estados Unidos. El empleo de Estados Unidos, normalmente con el equipo de Copades en Guatemala, lo que habéis visto es la gráfica del desempleo, cómo se va de niveles del 4 al 17%. A mí también me gusta verlo en cifra, en miles de personas, porque esto lo hace un poquito más entendible el por qué el desajuste del déficit y por qué el tema de los subsidios. Fijaros, llega la pandemia, estoy aquí en este punto rojo, la economía estadounidense da empleo a casi 160 millones de personas, de trabajadores. Se queda en 135 millones. ¿De acuerdo? Pierde 25 millones de empleos en escasamente unas semanas. Afortunadamente, veis qué pronta recuperación ha habido. Obviamente aquí sí es cierto que se ha primado la economía y no se ha primado la salud, digamos, ni las personas, y por lo tanto sí, aquí tenemos la respuesta al porqué de unas cifras tan elevadas de fallecimientos en Estados Unidos. Y ahora tenemos un nivel de 150 millones de trabajadores, 10 millones por debajo del nivel de empleo que teníamos en el mes de febrero del 2020. Y claro, se han atendido, se siguen atendiendo estos 10 millones de subsidios, que son personas que no están trabajando y que estos meses siguen fuera del mercado laboral. Pero ha habido que pagar durante muchos meses un dinero que ha ido al déficit del presupuesto federal. Claro, ¿por qué grandes déficits? Como vamos a ver, que nos van a asustar la cifra de déficit y de deuda del desequilibrio estadounidense, porque es que estamos hablando de millones de trabajadores. Estos son muchos miles de euros. Bueno, en resumen, ahora mismo la tasa de desempleo aquí en la parte inferior de la diapositiva para el 2019 estaba en 3,7 y ahora se espera en torno al 8,5%. ¿De acuerdo? Y está claro que Estados Unidos ha sido una de las economías que ha hecho el rebote de manera más rápida. Entonces aquí vemos la línea azul del nivel de compras conocido como el índice PMI. Estar por encima de 50 es expansión, estar por debajo de 50 es contracción. Tenemos aquí la contracción y ya tenemos la expansión. Y la vuelta a la producción, a las compras, pedidos, reposición de inventarios, etc. Mucha de esa cantidad se está yendo a sectores tanto nacionales como de exportación en el exterior, ¿de acuerdo? Porque a nivel local, la línea roja, que sería en el eje de la derecha el índice de confianza del consumidor de Conference Board, lo que nos dice es que para lo mismo que ha ocurrido en muchas economías, se pierde esa confianza, pero no remonta a nivel de producción. Se queda una gran incertidumbre de qué va a pasar. Y esta es la zona que ha quedado aquí, ¿vale? Podemos verlo ya sea tanto en... Ahí está. Podemos verlo ya sea tanto en el índice de confianza que hace Conference Board, en la línea roja de este gráfico a la derecha, como la línea azul, que sería el otro índice complementario, alternativo, que tiene la Universidad de Michigan. Y fijaros, ¿qué ha pasado con cifras oficiales del INE de Estados Unidos? Cifras al tercer trimestre. Bueno, es impresionante. Esta línea roja es la tasa del PIB, del comportamiento. Normalmente estábamos hablando de una horquilla que iba entre el 2-3%, pero ahora se nos rompen los ejes, porque ahora ya los ejes se han hecho tan antipáticos que se nos hace muy chiquitito el gráfico para poder poner, fijaros, cuando paso aquí el ratón, me está dando indicaciones que este gráfico, perdón, tiene una tasa del menos 33% para el segundo trimestre y otra vez del otro 25% de recuperación en el tercer trimestre. Ha hecho el baja y sube de manera muy rápida, ¿no? Aquí tenemos las tasas
trimestral anualizada, segundo trimestre, menos 31,4%, que no sale en el gráfico porque si no se nos pierde el resto de la información, y en el tercer trimestre el 33%. Prácticamente lo ha compensado. La línea azul nos da la predicción, el pronóstico que tendríamos del comportamiento anual que va a seguir esta tasa de variación. Tendríamos que ahora estamos en el menos 4,6% para Estados Unidos, menos 3,8% para cuarto trimestre, menos 1,5% en el primer trimestre del año, el 9,5%, puesto que compara con un trimestre muy malo, para el segundo trimestre del 2021, que haría un pico, y ya empezaría a bajar esta línea. En cuanto a los componentes, pues fijaros, en el segundo trimestre lo único que aportó al crecimiento fue el saldo exterior y el sector público, este cuadradito de color marrón. Y sin embargo, todo lo que es consumo privado, inversión privada, estaba en negativos. Al contrario, ocurrió en el segundo trimestre. ¿Vale? Por lo tanto, este sub y baja se ha compensado y en Estados Unidos ahora mismo podemos estar diciendo que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que de tener una estimación del menos 8% para el año 2020, lo ha dejado en menos 4%, en la mitad de esa cifra negativa, lo cual quiere decir que es que ha considerado que la corrección en Estados Unidos está siendo muy rápida. Si las cifras macroeconómicas de los institutos oficiales, lo vemos en un panel de Consensus Forecast de 45 analistas privados en la economía de Estados Unidos. Lo que aquí tenemos es, veis la columna del 2020, confirman que sí, les parece correcto el dato del Fondo Monetario, en torno al menos 4% de caída para el año 2020. Las otras cifras de consumo personal, de inversión empresarial, también en números rojos. Algo de inflación hacia el 1,2%. Distinto del caso de Guatemala, que se tiene un comportamiento ya muy analizado y que tendría lugar después también de profundizar en él por otras circunstancias. Y aquí marcar un poco la pauta en esta tasa de desempleo. Finalmente quedaría en un promedio del 8%, después de haber llegado a tasas del 17% en algunos meses. Pero el mercado laboral de Estados Unidos es así, es súper flexible, muy elástico. Las tasas de interés que se manejan en estos niveles muy flat, muy cercas al suelo, corto y largo plazo. Y ojo, atentos a la parte inferior de esta columna del 2020, en donde tenemos la penúltima fila, el déficit de cuenta corriente a la balanza de pagos bastante razonable, sin que haya habido desequilibrios, pero en la última fila sí tenemos el presupuesto federal con un déficit del menos 17% para este año y que todavía estaría en torno a las previsiones al menos 10% para el 2021. Y es aquí donde todas las economías tienen que hacer tarea para reconducir este ratio. Hacemos aquí un corte para hacer algunas preguntas en el chat sobre este bloque y luego empezaríamos ya en un bloque sobre el comercio global. Por el momento no hay preguntas en el chat. Juanjo, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta activando su micrófono. De lo contrario, continuaríamos, Juanjo. Ok, entendido. En cuanto al comercio, los titulares es que hay que, al margen de las negociaciones comerciales, que como hemos comentado quedaron en stand-by, lo que tenemos es un problema claro de precios y de volúmenes. Entonces, los precios sufren la reducción de la demanda. Ahora bien, el siguiente gráfico nos va a permitir ver que el shock a nivel de comercio global es menor del esperado,
está pasando un poco lo mismo que ha pasado en Estados Unidos, es decir, que la revisión es menos negativa y menos grave que lo que ocurrió en la crisis anterior del 2009. Por supuesto, es impresionante el comportamiento y ha sorprendido a propios extraños de las remesas familiares procedentes de Estados Unidos a Guatemala, de toda Centroamérica. Los sectores más afectados son aquellos que requieren un mayor contacto interpersonal y más en la parte de servicios que de bienes, es decir, que seguir en la parte de bienes y productos, generando ventas y facturación, está menos afectado por una pandemia que lo que es prestar el servicio propiamente dicho. Y este aspecto del comercio global, el por qué está siendo menos afectado de lo esperado, es porque China entró un trimestre antes en su crisis nacional, por lo tanto salió un trimestre también antes que el Estados Unidos y que muchas otras economías. Ese anticipo de ese trimestre a China le sirvió para estar más preparada y nos lo ha demostrado en 2020 y así lo seguirá demostrando en 2021. Ha estado vendiéndonos al resto del mundo gran cantidad de bienes para el nuevo formato de teletrabajo en todas las economías y gran cantidad de productos biosanitarios. Y ha potenciado, por lo tanto, su papel exportador al resto del mundo. Entonces vemos en esta gráfica cómo China es la única economía de las más grandes que va a tener un comportamiento positivo, el 1,9% en 2020 y del 8% para el 2021, según la fuente de FMI, del último documento ahora de mediados de octubre. En el caso del mundo, queda en menos 4,4 lo que antes era menos 4,7 y con un rebote en el 2021 al 5,2%. Y ahora, entre este extremo de la derecha de China, donde sale la más victoriosa de toda la pandemia, y el promedio del centro, donde estaríamos el caso de global a nivel mundo, y luego ya tenemos aquí a Estados Unidos, con esta situación en torno al menos 4% para este año y una tasa del 3% para 2021. Y hacia la izquierda encontraríamos Eurozona y Reino Unido con tasas del 2020 mucho más negativas, también América Latina, y con comportamientos del 2021 que al margen de las economías, perdón, ya sea en la eurozona como en Latinoamérica, pues es muy disperso la horquilla de datos según cada una de las geografías, pero este sería el promedio general, 5,2% para la eurozona y 3,6% para Latinoamérica. Como digo, en mundo y en Estados Unidos, la conclusión de este gráfico es que siguen siendo graves, pero menos negativas respecto a los informes de antes del verano. En este gráfico, que lo hemos mantenido, es del comercio global, comercio mundial de bienes, luego está expresado en tasas de variación, lo hemos dejado con una serie para que de izquierda a derecha de la diapositiva en horizontal podáis ver todo su recorrido histórico, porque es importante que estando en la parte de la derecha nos estamos encontrando que la línea roja es el comercio mundial en tasa de variación anual. En abril cae al menos 16%, lo tenemos aquí apuntado a la derecha, y ahora ya en agosto, el último dato de la fuente, de la estadística de la Oficina Holandesa de Comercio, CPB, que tiene esta estadística mensual en función de, como hemos comentado otras veces, de todos los containers que pasan por sus puertos y los que estima del resto de competidores, está hablando del menos 4,5%. Pero claro, si veis esta caída y subida del 2020, os debo reconocer que me ha sorprendido
es mucho más rápida digamos, y menos severa la caída que la que tuvimos en 2009, que está aquí pintada en el centro, donde sí llegamos a tasas del menos 20 y se mantuvo la situación de contracción y de freno del comercio mundial durante mucho más tiempo. Una de las explicaciones, como comentaba antes, es la entrada de distinto trimestre, según ha sido China respecto a Estados Unidos y Eurozona y otros exportadores principales de América Latina, y que esto estamos hablando de lo que es comercio de bienes y no de las actividades de servicios ni de las actividades locales, que son las más afectadas por confinamiento. No ha habido aquí una restricción financiera y no ha habido un corte en los problemas de liquidez ni un problema de instituciones financieras ni bancarias. Y ese sería un elemento también muy importante a tener en cuenta, que lo haría con un shock comercial de bienes, insisto, shock comercial de bienes menos grave que en 2009 y que ha sorprendido en este sentido favorablemente. Por lo tanto, ha hecho revisar también a nivel mundo sus valores. Y este gráfico, la serie roja que vemos en pantalla, la arrastramos del gráfico anterior, le añadimos a este comercio de volumen lo que es a través del World Trade Monitor de CPB, lo que sería la variación de los precios, y ya tenemos, sumando la tasa, el comportamiento, volumen y precio, el resultado en facturación, en ventas expresado en moneda dólar. Y en este sentido, aún así, aún con el componente precios muy afectados y también en caída negativa, por eso vemos que precios de importaciones y de exportaciones de muchos productos han caído, pero vemos que estaríamos hablando que el punto más bajo de la situación actual es un menos 25%, cuando el punto más bajo del 2009 fue del menos 36,7%. Veis aquí este aspecto muy ilustrativo. Por zonas, bueno, por grandes zonas tenemos cómo está agosto del 2020, la última información mensual disponible. Nos daría que en el rubro de importaciones, respecto al agosto del 2019, pues sí, tenemos, hablando de precios, una caída generalizada de lo que estamos comprando, lo cual ha reducido la factura importadora de gran cantidad de economías, menos en el caso este de la eurozona, ¿vale? Y en cuanto a las exportaciones, también hemos visto esa caída de precios que aquí estaría favoreciendo las exportaciones de China, de Asia, y perjudicando las exportaciones de Latinoamérica y principalmente o de manera más intensa las de Europa del Este, ¿vale? En el caso de volúmenes, en el caso de los volúmenes, también en términos anuales, agosto 20 respecto a agosto 2019, está menor volumen importado del menos 2,7% de Estados Unidos, de ahí también obviamente que a Guatemala le haya comprado menos y a la región, lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Y estas compras, bueno, pues han caído en un menos 5,7%. Ojo, estas compras eran de el menos 10% cuando hicimos este mismo ejercicio con datos abril. Cuando lo presentamos en julio eran datos de abril y esto estaba al doble de negativo, este volumen de compras. Y en las exportaciones igual, estaban al doble, al menos 6, por lo tanto estamos hablando de que están siendo cifras en rojo, pero menos negativas que antes del verano. Y entonces, bueno, pues vemos claramente que sí, una de las regiones que también está exportando de manera menos afectada en volúmenes, insisto, no en precios, pero sí en volúmenes, es Latinoamérica, Europa del Este, China, por supuesto lo hemos comentado, sus exportaciones estarían creciendo al 6,6% y sería la gran beneficiada.
¿Qué le pasa cuando ya hacemos el detalle para Guatemala con sus socios comerciales? Esto es muy importante. Lo lleva también de manera muy acertada el Banco de Guatemala. Se trata de hacer un focus en que no nos fijemos tanto en lo que sale en la televisión con el dato del mundo, que en el año 2019 pues creció el 2,8 y que ahora está cayendo el menos 4,4 2020 y que va a subir al 5,2 la columna gris, sino que nos fijemos en lo que sería la columna azul marino, en donde integramos el promedio ponderado del volumen de ventas que hacemos a los principales socios clientes de demanda externa y que tenemos en la tabla, en el recuadro de la derecha. Al manejar cuál es la cuota que nos compran y al manejar cuál es la tasa de caída que están teniendo en el 2020 o de subida en el 21, podemos alcanzar este dato ponderado. Los socios principales tenemos una menor demanda del menos 5,4% en 2020 y del 3,8% de subida en 2021. Quiere decirse que aquí, dos mensajes, ojo, no es el menos 5,4, es más, puesto que nos estaban comprando en positivo, es decir, la caída es mayor y por lo tanto las empresas se resienten en mayor medida. Y luego, si nosotros ponemos la columna de Guatemala que está creciendo según Copades, digamos, tiene una crisis de crecimiento del menos 3%, para el Banco de Guatemala una horquilla entre el menos 1,5 menos 2,5. Bueno, quiere decir que internamente, apoyado por las remesas y por el propio consumo a nivel interno y las políticas de ayuda del sector público, y de asociaciones y gremiales estaría tirando para compensar el que sus clientes del exterior no le generan una facturación nada, digamos, nada potente ni como en otras regiones. El comercio global, en esta última línea del cuadro lo tenemos, con una tasa ya muy bajita para el 2019, que claramente estábamos en una desaceleración, entrando en niveles muy, muy bajos, que venía siendo muy golpeada por toda la guerra comercial de Estados Unidos y China, pero ahora mismo ya con la pandemia el menos 10%, antes era más negativo, y del 8% que ojalá ya lo firmaríamos todos si esto fuera real y ojalá se pueda mantener para el 2021 como recuperación del comercio mundial de bienes. Y si encima fuera acompañado también de servicios y en el cual obviamente incluimos toda la factura turística, sería para tirar cohetes, ¿no? A nivel del detalle de Estados Unidos como principal socio comercial de grandes economías, en Japón, China, México, de la tabla en la parte inferior del cuadro, pero también haciendo el foco en los países de Centroamérica, pues tenemos claramente los datos a septiembre del 2020, estos 2.900 millones de dólares, que son menos 3,9%, y que estas cifras también casan bastante con las que vais a ver en la presentación de Mario y del equipo en sala, porque tienen una dinámica muy similar a las cifras oficiales del Vanguard y por lo tanto nos sirven para comentar no tanto las de Guatemala en concreto, que la vais a analizar en profundidad, sino para ver cómo está respecto al resto de países y poder ver que está siendo menos perjudicado con relación a su cliente comprador norteamericano, porque en El Salvador la caída es del menos 28% de sus ventas, Honduras menos 22%, Nicaragua menos 9%, y el total, solamente Costa Rica estaría en positivo por sus peculiaridades y tecnológicas, etcétera, de producción, y de productos, quiero decir, tecnológicos, y Centroamérica, 5 países, estaría en el menos 11%. ¿Vale? Más o menos en línea con la caída
del menos 10% de compras de Estados Unidos al promedio mundial. Estarían más penalizados países como Japón e incluso México. Por lo tanto, en el caso de Guatemala, nuestro socio nos ha flojeado en Estados Unidos, pero no nos podemos quejar. Importante para cerrar este bloque el tema de exportaciones a nivel de la región, de inversión directa y de remesas. A nivel de exportaciones, vemos esta curva azul, que es el comercio mundial, que ya hemos comentado su más que sorpresiva recuperación, ya en valores del menos 4,5 y buscando esa línea del cero y tornarse positivo, y cómo la tasa interanual de Centroamérica y de Guatemala, que ha entrado en negativa interanuales, pero que en el anualizado de 12 meses estaría todavía en positivo. Depende de cómo calculemos la tasa, por tanto, pero con valores menos negativos que otras economías. Eso puede ser, este puede ser un argumento y para el tema de que el Banco Central siga manteniendo su escenario como no optimista, sino que alcanzable, ¿vale? Unido a que la inversión extranjera directa, tanto para la región como para Guatemala, ha dejado de caer. Lo tenemos aquí en la parte derecha, y como la zona sombreada, después de este menor flujo de inversión extranjera directa, se ha detenido, se ha estabilizado, ha dejado de caer. Por lo tanto, todavía tenemos un flujo promedio trimestral en Centroamérica de casi 950 millones de dólares, que para el caso de Guatemala son casi 200 millones de dólares al mes. Y ya si hablamos de flujos, el rey de los ingresos de dólares está siendo las remesas familiares. Tenemos que reconocer que para Guatemala, Copades, el modelo nos daba, de pronóstico nos daba que entraba en negativo. Ya se ha avisado que no va a ser así, que van a quedar en positivo, afectadas pero en positivo. Y en el caso es la línea roja que tenemos aquí pintada, vemos cómo hay esta gran caída y cómo se estabiliza. Y para Centroamérica también ha ocurrido lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, a día de hoy, el promedio mensual después de 9 meses es de casi 900 millones de dólares por mes, y a nivel de la región de 1.960 millones de dólares por mes. Y esto está siendo claramente con lo que hemos comentado en el primer bloque, con un Estados Unidos que cae menos, con unos subsidios prolongados que se han hecho, que también han venido a Guatemala para ayudar a las familias. Y esa es la explicación que pues nadie podría, se han ido tomando decisiones sobre la marcha, improvisadamente, para reaccionar ante la crisis, y nadie podía preverlo. De este modo, este sería el final de este bloque, y nos quedaría uno más. Preguntas sobre el tema comercial, preguntas e inquietudes que tengáis sobre este tema. Hacemos un pequeño break. Abrimos el espacio. Si alguien tuviera alguna pregunta, en el chat no nos han llegado consultas por el momento, Juan. Gracias, Sofi, por el apunte. Entonces, voy con el bloque que cierra la presentación y que nos quedan máximo 10 minutos para las 9, hora local, y estaríamos hablando de tasas de interés y tipo de cambio. Está claro que toda la banca central ha aplicado una política monetaria expansiva al por mayor, que si lo unimos a las decisiones de los presupuestos públicos, estaríamos hablando que
en conjunto la política y así necesariamente expansiva. La FED mantiene tasas, la tasa de los fondos federales sigue en mínimos, 0,25%. No se esperan cambios. En el horizonte más razonable, solo queda un comité el 15 de diciembre para este 2020 y luego ya empezar en el 2021, pero no se esperan cambios. Ni hacia abajo, ajuste al alza. Complementar además la liquidez comprando títulos e inyectando liquidez en los mercados es brutal, es impresionante. Si vemos el balance de la FED, el 20% del PIB ahora mismo ha subido 10 puntos, está en el 30% del PIB a la hora de estar comprando títulos del Tesoro para monetizar esos títulos e inyectarlo a la economía, así como cédulas hipotecarias. Por lo tanto, eso ha sido digamos, un océano de dólares. Las tasas de interés de largo plazo son menores a otras crisis y esto ha permitido un financiamiento y un endeudamiento barato en un gran conjunto de países, no solo Estados Unidos. Las elecciones han movido la cotización del dólar euro, sí, respecto a lo que vimos en la anterior presentación, donde la horquilla quedaba muy ajustada. Ha habido un pequeño ahí una alteración, ya se ha normalizado y esa alteración sería achacable a digamos, pues las incertidumbres y los movimientos asociados, lógicamente, al tema electoral. En los diferenciales de tasas de interés a largo plazo de Estados Unidos, en torno a casi el 1% a 10 años, siguen siendo competitivos porque en otras economías están aún más bajos. Y eso ha unido a que la ratio de desempleo afectada, pero menor que otras economías, pues le deja los fundamentales razonablemente fuertes para que respecto a la cotización, al tipo de cambio dólar-euro, pues el dólar mantenga posiciones y esté apreciado. Las calificadoras de ratings estarán muy atentas a la normalización del presupuesto federal, lo que decíamos en cuanto a la déficit y a la deuda, pero de todos los países, no solo Estados Unidos. Pero hay que dejarlo muy claro porque estamos en cifras que si no hubiesen tenido que producirse por un efecto extraordinario como la pandemia, claramente habrían reducido, arrastrado al default en los ratings de las economías. Estos mensajes de estos titulares que os quedan resumidos en esa diapositiva para vuestra presentación, los justificamos con las siguientes diapositivas. Aquí está la FED, que se vio obligado al cambio de planes y, como veis en el gráfico, y aquí lo posiciono con el ratón, se mantiene por muchos comités confirmando y indicábamos que no se esperan cambios. Cuando haya que empezar a subir, veremos si sube la tasa de interés o bien lo que hace es empezar a retirar liquidez de la economía y que con el retiro de la propia liquidez de la economía se vayan ajustando al alza las tasas del mercado. Y será, por supuesto, progresivo. Powell y su equipo podemos decir que están asumiendo un papel técnicos y buenos observadores de la situación. En cuanto a las curvas, pues tenemos lo que es la comparativa habitual a la izquierda y la comparativa con una crisis como la del 2019 a la derecha. Si analizo el gráfico de izquierda, lo que tenemos es como la bajada del 2020, los puntos en cuadradito azules son octubre de 2020, tenemos que, ¿veis? Está tocando aquí el cero en el corto plazo, en fondos federales y 3 meses del mercado, de los depósitos, y a 5 años, medio punto, rozando un 1% a 10 años y el 1,8% a 30 años. Y siempre muy por debajo esta curva, que bueno, que ya es curva, que por lo menos no está aplanada, porque lo que se criticaba en enero del 2020 es que estaba muy plana, que es la prácticamente horizontal que tenemos de color gris en triángulos.
Muy distinta de una curva normal como la del 2018, en donde lo que teníamos es estos rombos en rojo, dependiente ascendente, que sería lo normal, de menos retribución a corto plazo y más remuneración a largo plazo, que estábamos en niveles del 3% a 30 años. Ahora mismo pues estamos en la mitad, a 30 años estamos en la mitad respecto a esa comparativa, ¿no? Y por debajo de lo de inicio de año de enero. Y ahora, si lo miramos respecto al gráfico a la derecha, donde tenemos en nuestra pantalla lo que es el punto rojo de la crisis del 2009, pues imaginaros, llegaba a niveles del 4%. Fijaros en el corchete que tenemos a la derecha, cómo es la comparativa y por qué podemos hablar claramente que son tasas de interés por un lado, de retribución para depósitos o de pago para los préstamos, las deudas, bastante bajas. Y aún así, en Estados Unidos, comparativamente, juegan a favor de los inversionistas respecto a otras plazas como la europea. También en este gráfico, con un comportamiento bastante de un gran periodo de tiempo, como podemos ver en el eje horizontal, múltiples años, podemos ver dónde estamos ahora. La tendencia está clara. El ajuste de la FED es esta línea azul de los 3 meses del corto plazo a partir de su manejo de la tasa líder de los fondos federales, cómo mantiene por encima, para que no haya críticas a la gestión ni a la curva, ni haya un debate de ese tipo, etcétera, las inversiones, en este caso los securities, a 10 años, y habría un diferencial positivo que estaría dando cuáles son las expectativas de inflación, ¿de acuerdo? Muy distinto a la situación confusa que se generó antes de enero del 2020 y la que teníamos también en la crisis anterior. Por lo tanto, ahora mismo, desde luego, podríamos decir que la gestión en ese sentido para los mercados, las indicaciones son razonables y son coherentes. Lo que decíamos en el tipo de cambio, sí, bueno, pues tenemos un dólar que se ha devaluado un poquito, con el comportamiento ha bajado a 0,85, 0,83 por euro en el comportamiento electoral, pero que ya ha recuperado posiciones y que lo normal sería que regresara con ese apoyo de los fundamentales más sólidos que las diferentes economías de la zona euro con más tasa de desempleo y una recuperación no tan rápida, pues que Estados Unidos pues volviésemos a esta horquilla que manejábamos entre 0,90 dólares euro o, al contrario, leyéndolo, la tasa de cambio al contrario, 1,15, 1,10 euros por dólar. Con esto hemos terminado toda nuestra revisión al panorama mundial con los detalles para la región y Centroamérica y quedo a vuestra disposición y muchas gracias por vuestra asistencia. Vilma Batres nos consulta en cuanto a las tasas de las cédulas hipotecarias en Estados Unidos, si tuvieras algún comentario. Gracias, Vilma. Bueno, en ese sentido, el mercado, lo que es el mercado, sí, podemos decir dos cosas, ¿vale? Por un lado, en el tema de lo que esperan los analistas para Estados Unidos en el tema de las casas iniciadas, están en positivo, es decir, están creciendo la construcción de nueva vivienda y, bueno, vivienda en sentido general, ¿vale? Hablamos de ya sean edificios, apartamentos o viviendas unifamiliares, en el 3%. Se ha revisado también en positivo porque las expectativas habían sido peores, habían sido de una contracción.
cosa que no ha ocurrido con las ventas de vehículos, ¿de acuerdo? O sea, las ventas de vehículos siguen estando afectadas. Para este año la previsión es del menos 16% en Estados Unidos, pero las viviendas no ha sido así el caso. Y ese mercado está dando un soporte, por un lado, está dando un soporte importante al empleo, está tirando de la economía local. No nos detuvimos mucho en por qué crecía la tasa trimestral del tercer trimestre de Estados Unidos, pero ahí hay un tirón claro de ese sector inmobiliario y construcción. Y aparte de ese tirón del sector y del empleo, está dando un juego a la parte financiera y de apoyo a esas cédulas hipotecarias. Y por lo tanto es un sector dinámico, en la bolsa se está comportando bien, está cotizando bien y está siendo bastante bien vigilado por el ente supervisor de la banca central y está siendo utilizado también, como comentábamos, para dar soporte a compra de esos títulos y inyecciones de liquidez, que incluso eso lo hace la banca central, pero también obviamente lo pueden estar haciendo propietarios de esas hipotecas, en este caso no como la subprime, estamos hablando de una cuestión que ya se curó, se cicatrizó y que ahora se puede utilizar para tener un soporte, un respaldo, para tener un oxígeno o un frescor de liquidez coyunturalmente en esta situación de crisis.